Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo en zigzag utilizando la puntada peyote. Queda así, está muy bonito y es bastante sencillo. Parece complicado, pero no lo es. Ya les he mostrado esta puntada en otros videos. Espero que ya se les haga más fácil, pero en esta ocasión lo estamos haciendo completamente circular, o sea que lo cerramos completamente, no como en las pulseras que les mostré. Y este anillo sería como una talla 7. Si quieren que quede más grande, solamente agreguen 11 delicas más. Y si quieren que quede un poquito más pequeño, quiten 11 delicas a la cantidad de delicas que les di cuando comenzamos. Si quieren ver el diseño, siempre lo dejo en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme allá. Les pido que ayuden al canal viendo los comerciales que aparezcan en mis videos. De esta manera me ayudan un poquito a seguirles creando contenido como este. Así que sin más, vamos a comenzar con este video. Para hacer este anillo voy a estar utilizando estos tres colores de delicas o Miyuki en el número 11-0. Y estoy utilizando este en el tono oro, un rojo y un blanco. Estos son los números de cada uno de los colores. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja y coloqué un poco más de 1 metro de hilo. Ahora voy a tomar esta mostacilla, esta la voy a utilizar para detener mis delicas. La voy a pasar por mi hilo hasta casi al final. Aquí voy a dejar unos 10 centímetros de hilo al final y regreso mi aguja dentro de esta mostacilla. Vuelvo a hacerlo una vez más. Ahora estoy tomando este tono oro y pasé por mi aguja 66 delicas de este tono. Las llevo hasta casi el final del hilo. Y aquí ya se detienen con mi mostacilla que coloqué al comienzo. Ahora vamos a cerrar esto en un círculo. Voy a dejar la mostacilla y voy a pasar mi aguja por unas 5 de las delicas. Pueden pasar las delicas que sean 5, simplemente es un número, pero pueden ser las que sean. Al final de donde comiencen van a tener el mismo resultado, así que no importa si solo pasan 2 delicas o pasan 5 o 10, simplemente es para dejar atrás la mostacilla. Ahora aquí voy a dejar una delica, es decir, simplemente paso mi aguja a la siguiente delica dejando una. Aquí se va a formar nuestro primer pico, donde pasamos simplemente nuestro hilo. Se va a crear así como un piquito. Ahora vamos a tomar el tono rojo, voy a tomar una, dejo una delica y paso en la siguiente. Vamos a ir trabajando con la puntada peyote. Tomo otra roja, dejo una delica del tono oro y tomo la siguiente. Ahora aquí voy a tomar 2 del tono rojo y paso en la delica que me queda enfrente, esta. Ahora de nuevo tomo este tono y voy a colocar 2. Dejo una delica, paso en la siguiente. Tomo una delica, dejo una, paso en esta. Ahora aquí dejo una delica del tono oro, esta. Voy a pasar mi aguja hacia la siguiente.
y aquí se va a crear el siguiente pico. Ahora voy a repetir esto que tengo aquí, que sería dos delicas rojas, dos delicas rojas juntas y de nuevo dos delicas, y dejamos una delica del tono oro sola. Voy a repetir esto, no voy a estar diciéndoselos tanto porque no quiero que sea muy repetitivo lo que estoy diciendo, así que simplemente les voy a dejar el video para que ustedes puedan ver cómo es. Recuerden, tomo una, dejo una delica, paso en la siguiente. Tomo una, dejo una delica y paso en la siguiente. Ahora aquí tomo dos delicas rojas y paso en esta que me queda enfrente. Aquí sale el hilo, tomo esta que queda enfrente. De nuevo tomo el rojo y voy a colocar ahora dos más. Dejo una delica del tono oro, paso en la siguiente oro. Tomo otra roja, dejo una oro, paso en la siguiente del tono oro. Ahora aquí voy a dejar una del tono oro y me paso a la siguiente. Así aquí se va a crear el siguiente pico. Ahora voy a repetir esto hasta dar vuelta.
Aquí ya podemos quitar nuestra mostacilla. Nada más jalamos los hilos y la sacamos. Ahora continúo colocando las delicas. Aquí estoy cerrando esta vuelta, tomo la última roja, dejo una delica del tono oro y paso en esta. Así. Ahora voy a pasar mi aguja por la siguiente del tono oro. Recuerden que esta que se ve aquí es el pico. Entonces voy a tomar esta oro y la roja que sigue. Ahora voy a hacer una vuelta más de color rojo. En esta vuelta vamos a ir tomando las delicas rojas, solo las rojas. Entonces tomo el rojo, coloco una en cada espacio. Aquí tomo una. Tomo la siguiente roja, paso en esta roja. Aquí voy a tomar dos rojas y paso en la roja que me queda enfrente, aquí. Jalo el hilo para que se forme el pico y vuelvo a tomar el tono rojo, tomo una, dos, la paso en esta siguiente roja. Aquí llegamos a este pico, vamos a pasar nuestra aguja sin colocar delica, la pasamos a esta roja. Así, aquí ya pueden ir viendo que se va formando bien nuestro zigzag. Ahora de aquí en adelante va a ser todo repetitivo, así que les voy a hacer un pico más y después van a continuar repitiendo lo mismo hasta dar vuelta. Tomo el rojo, voy a colocar dos, una, dos, aquí tomo dos delicas rojas, paso en la roja que queda enfrente, así. Jalo el hilo, continúo con el color rojo, voy a colocar dos, esta sería una, dos, ahora aquí vamos a irnos al siguiente pico que es este, tomamos la roja. Y jalamos el hilo para que se cree el siguiente pico que va a quedar en la parte de abajo, así. Ahora vamos a repetir esto hasta dar vuelta. Recuerden, son dos delicas, una, dos, después dos juntas aquí en el pico, después de nuevo una, dos y de aquí pasamos al siguiente pico y repetimos lo mismo. Aquí ya estoy terminando la vuelta, tomo la última delica roja, la paso aquí.
Y ahora de este lado voy a pasar mi aguja por estas dos rojas. Ahora aquí voy a continuar tomando el siguiente color, que es este tono blanco. Voy a tomar una, paso en esta delica. En esta vuelta vamos a ir tomando las rojas que sobresalen. Tomo otra blanca, paso en esta roja. Aquí tomo dos blancas, paso en la roja que me queda enfrente. Tomo otra blanca, paso en la siguiente roja. Tomo otra blanca, paso en la siguiente roja. Tomo mi aguja hacia acá en esta roja que sobresale. Y voy a repetir de nuevo esto. Una, dos blancas en la punta, una, dos en los lados. Y así continúo hasta el final. Voy a continuar repitiendo esto hasta el final. Ya estoy terminando esta vuelta. Esta es la última delica. La paso aquí. Así se termina. Ahora voy a cerrarla pasando mi aguja hacia acá. Tomo esta roja y la blanca. Voy a hacer una vuelta más de color blanco. Voy a colocar una, dos aquí, una y dos. Y así hasta dar vuelta. Así que comienzo. Una delica blanca. Dos. Aquí tomo dos delicas blancas, paso en la delica que me queda aquí enfrente. Continúo, tomo una, la paso en esta siguiente blanca. Siguiente blanca, la paso en esta. Y de aquí me paso a esta blanca. Y repito exactamente lo mismo que hice aquí. Así voy a hacerlo hasta dar la vuelta completa.
Aquí ya terminé esta vuelta. Ahora paso hacia este lado para cerrarla y paso por estas dos blancas. Voy a volver a tomar el tono rojo y voy a hacer dos vueltas más. Aquí comienzo, tomo una, paso aquí. Siguiente roja. Dos rojas. Paso aquí en esta blanca que queda enfrente. Continúo, tomo una roja, la paso en la siguiente delica blanca. Siguiente roja. Me paso a esta blanca. Y voy a repetir esto hasta dar la vuelta completa. Aquí terminé esta siguiente vuelta. Ahora voy a pasar hacia acá. Tomo esta delica blanca y la roja. Y continúo con la siguiente vuelta del tono rojo. Y vamos repitiendo exactamente lo mismo de abajo. Voy a repetir esto por toda la vuelta. Aquí termino esta vuelta. Ahora paso hacia acá y tomo dos rojas. Ahora aquí voy a tomar el tono oro y voy a hacer dos vueltas. Aquí comienzo, tomo una, paso aquí en esta roja. Siguiente delica, paso en esta. Aquí tomo dos delicas, paso aquí en la roja que me queda enfrente. De nuevo una del tono oro. Y repito esto por toda la vuelta.
Así termino esta siguiente vuelta. Me paso hacia acá, tomo una roja y una oro. Y voy a hacer una última vuelta con el tono oro, pero en esta ocasión voy a ir colocando una oro en cada espacio, incluyendo aquí en el pico. Así que paso una aquí. De nuevo una delica. Una delica oro. Una delica. Una delica. Paso hacia esta. Y voy a repetir esto por toda la vuelta. Solo hay que colocar una delica en cada espacio. Así terminé ya la vuelta. De nuevo me voy a pasar hacia acá, paso mi aguja por estas dos delicas y así cierro esta vuelta. Así quedaría completamente terminado nuestro anillo. Ahora estos hilos hay que irlos pasando por las delicas siguiendo el mismo sentido de la puntada. Y aquí tengo dos hilos, el que dejé al comienzo, que es este, y este con el que estoy terminando. Así que esto hay que irlo pasando entre las delicas siguiendo el mismo sentido de la puntada, alejándonos del final lo suficiente para que no se vaya a desatar. Así que yo voy a estar haciendo esto fuera de cámara porque es muy sencillo, no es nada complicado, simplemente hay que ir pasándolo entre las delicas. No necesitan hacer ningún nudo, simplemente alejarse del final. Ya le escondí los hilos, así es como queda terminado este anillo. Si lo quieren hacer un poquito más grande, pueden colocarle 11 delicas más al comienzo para que así les quede un poquito más grande. Y si lo quieren más pequeño, quítenle 11 delicas a la cantidad que les estuve dando al comienzo. De esta manera pueden tener un anillo ya sea más pequeño o uno más grande. Este sería como una talla 7. Yo soy talla 7 y me queda bien en este dedo. Y como pueden ver, queda bastante firme, no se dobla, queda bien. Pueden ustedes utilizar los colores que ustedes quieran y lo pueden hacer más ancho como más pequeño, es decir, que tenga más vueltas o que tenga menos vueltas, dependiendo de ustedes. Así que espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y seguirme en Instagram, Facebook, Snapchat y TikTok. Y bueno, sin más, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.